¿Te has preguntado alguna vez qué estrategias tiene Estados Unidos ante una posible invasión de China y Rusia? Hoy desentrañaremos los planes y analizaremos por qué la idea de una invasión a Estados Unidos es más que una simple utopía. Prepárate para descubrir los elementos claves que hace de este un escenario algo impensable. No te pierdas y suscríbete para explorar juntos este fascinante tema hasta el final. El mundo actualmente no vive en paz, y esta noticia puede resultar impactante para aquellos que disfrutan del apacible sol de California o de las tranquilas aguas de Florida. No nos referimos únicamente a los conflictos en Ucrania o a desastres que suceden en diversas partes del mundo. La escalada en Nagorno-Karabaj, la violencia en Etiopía y la invasión de Ucrania por parte de Putin, con ataques en Moscú y bombardeos en lugares como la histórica Catedral de la Transfiguración en Odessa, son solo algunos ejemplos. Hay más de 30 conflictos armados en el mundo en la actualidad, desde insurgencias terroristas en Camerún hasta guerra civil en Siria. Esto nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que los Estados Unidos puedan enfrentar una invasión similar a la de otras regiones. Es factible que la Tierra de la Libertad y los Valientes sea invadida y sus habitantes se conviertan en prisioneros en su propio hogar. Para comprender esta posibilidad, es esencial explorar la historia militar de los Estados Unidos. Desde los días de la independencia, donde las revueltas por la libertad llevaron a la Guerra Revolucionaria y a la Declaración de la Independencia en 1776, hasta conflictos posteriores como la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña y la anexión de Texas. Los Estados Unidos han tenido un paso marcado por la guerra y el derramamiento de sangre. La historia militar de los Estados Unidos incluye momentos como la Guerra de México, en 1846, donde la anexión de Texas desencadenó conflictos con México. A pesar de la brutalidad, esta guerra marcó el primer éxito a gran escala de las fuerzas militares estadounidenses en suelo extranjero. Mencionamos el destacado caso de Alemania, que capituló el 8 de mayo de 1945, pero Japón continuó en la lucha. No fue hasta que Estados Unidos lanzó armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki el 2 de septiembre de 1945 que Japón finalmente se rindió, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó un saldo de más de 330.000 soldados estadounidenses muertos y muchos resultaron permanentemente heridos o mutilados. Tras la guerra se formaron el Pacto de Varsovia y la OTAN, dando inicio a la Guerra Fría. Queremos destacar que en las siguientes guerras en las que Estados Unidos participó, nunca fue invadido en el sentido literal, y las bajas nunca fueron tan significativas como para justificar una derrota en la guerra. Pasemos a la Guerra de Corea de 1950. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses y soviéticas ocuparon las partes sur y norte de la península de Corea, respectivamente. El conflicto se intensificó cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Estados Unidos, respaldado por las Naciones Unidas, intervino oficialmente el 27 de junio de 1950, apoyando a Corea del Sur contra la invasión de Corea del Norte. La Guerra de Corea se convirtió en un enfrentamiento indirecto de la Guerra Fría, con Occidente apoyando a Corea del Sur y la China comunista y la Unión Soviética respaldando intensamente a Corea del Norte. Aunque la guerra terminó 3 años después con millones de bajas, la situación en la península de Corea permanece tensa hasta el día de hoy, marcada por la división y la zona desmilitarizada. La confianza estadounidense se ha recuperado desde la guerra de Vietnam, pero la vergüenza persiste, aclarando que los combates en Vietnam no constituyeron una invasión estadounidense y que la guerra no mostró toda la fuerza de Estados Unidos. Esto nos lleva a otro conflicto, la guerra de 20 años en el Medio Oriente, específicamente en Afganistán. En 2001, Estados Unidos intervino tras el ataque del 11 de septiembre por Al-Qaeda, que encontraron refugio en Afganistán bajo los talibanes. La guerra duró 2 décadas, con un gasto de $2.3 billones y pérdidas significativas de vidas.
Estados Unidos no logró eliminar a los talibanes militarmente, recurriendo a la diplomacia. El acuerdo con los talibanes en febrero de 2020 estipuló la retirada de todas las tropas estadounidenses de Afganistán para 2021. La guerra dejó números impactantes, incluyendo la muerte de 2.324 militares estadounidenses y daños irreparables en Afganistán. Pasando a la guerra de Irak, la Operación Libertad iraquí comenzó en 2003, liderada por Estados Unidos, derrocando a Saddam Hussein. El conflicto continuó casi una década, con la retirada final de las tropas estadounidenses en 2011. En verano de 2014 vio la ofensiva del Estado Islámico en Irak, dando lugar a la operación de resolución inherente liderada por Estados Unidos. Irán surgió como el beneficiario principal, según un estudio militar de 2019. A lo largo de estos conflictos, Estados Unidos nunca fue invadido en sentido literal, destacando la importante fuerza militar estadounidense. La máquina militar más grande, mejor financiada y tecnológicamente avanzada, con más de 4.000 ojivas nucleares, hacen prácticamente imposible una invasión. La presencia de bases militares en todo el mundo y el liderazgo tecnológico también disuaden cualquier intento. La historia y la geografía respaldan la idea de que naciones más grandes son más difíciles de invadir. Estados Unidos, con su vasto territorio, se beneficia de estas ventajas. A pesar de los desafíos y críticas, la seguridad de Estados Unidos ante una invasión se apuntala en su poder militar, tecnológico y en las condiciones geográficas que dificultan las campañas enemigas. Estas razones combinadas hacen que la invasión de Estados Unidos sea altamente improbable. Sin embargo, ninguna estrategia sería efectiva en los Estados Unidos, y es que la palabra que mejor define a Estados Unidos es gigantesco. Los Estados Unidos continentales ostentan 9.834 millones de kilómetros cuadrados, mostrando su inmensidad comparativamente. Europa es solo 1/4% más grande que Estados Unidos, lo que ilustra la dificultad de invadir un país de tal magnitud. El simple tamaño actual como un elemento disuasorio para cualquier intento de invasión, sin considerar la ocupación efectiva. ¿Te está gustando este video? Si es así, por favor regálanos un like, ya que con tu aporte ayudas al crecimiento de este canal y a traer más contenido para ti. Sigamos con el video. La geografía de Estados Unidos refuerza su defensa. Rodeado por océanos en el este y el oeste, con el Pacífico y el Atlántico Norte, cualquier flota invasora sería detectada antes de cruzar. Además, la Armada estadounidense, la más fuerte del mundo, haría imposible cualquier intento de desembarco. La frontera norte con Canadá, también aliado de los Estados Unidos, implica atravesar varias distancias y un territorio difícil, disuadiendo a cualquier invasor. Hablando del sur, la conexión económica y los acuerdos con México, sumados a la geografía desértica en la frontera, hacen que sea muy arriesgado para cualquier fuerza invasora. Internamente, Estados Unidos presenta terrenos diversos, desde montañas hasta bosques y desiertos, facilitando la defensa y complicando la invasión. La población estadounidense, con aproximadamente 340 millones de personas, constituye una gran fuerza patriótica. Imaginar someter a una población tan grande y armada es impensable. La resistencia y el tamaño del ejército necesario para vencer a la población tan numerosa hacen que Estados Unidos sea invulnerable. Además, el control de armas en el país agrega otro nivel de complejidad a cualquier intento de invasión. En resumen, invadir los Estados Unidos sería una tarea monumental y casi imposible de lograr. El presidente Biden ha reafirmado la necesidad de más reformas en materia de armas, destacando la importancia de prohibir las armas de asalto. Aunque el gobernador ha implementado medidas de seguridad adicionales, algunos instan a Texas a fortalecer sus leyes de control de armas. Más allá de cualquier posibilidad en el debate sobre el control de armas,
armar a la población estadounidense emerge como una razón fundamental por la cual Estados Unidos sería prácticamente invulnerable a una invasión externa, aparte de su ejército formal. Cualquier intento de invasión enfrentaría la resistencia masiva de una población de casi 340 millones de personas, fuertemente armadas y arraigadas en el patriotismo. Este factor combinado con el tamaño del país haría que cualquier ocupación fuera difícil de mantener. La estadística reveladora de que en Estados Unidos hay más armas en manos de civiles que en manos de las Fuerzas Armadas subraya la magnitud del desafío. La probabilidad de una invasión se vuelve aún más remota si se considera la resistencia interna. Además, la invasión de Estados Unidos sería un suicidio geopolítico. Estados Unidos cuenta con una red de poderosos aliados, siendo miembros de la OTAN, una alianza militar con 30 países comprometidos con la defensa mutua. Un ataque a Estados Unidos desencadenaría la intervención conjunta de naciones como Bélgica, Canadá, Francia, Italia, el Reino Unido, Turquía, Alemania y España, entre otros. Este escenario hace que cualquier invasión sea prácticamente inimaginable. La alianza y las relaciones de Estados Unidos en América Central y el Sur, aún sin ser formales, refuerzan la idea de que varios países se unirían a su defensa. México, históricamente no aliado de aquellos que buscan atacar a Estados Unidos, representa un respaldo significativo desde la frontera sur. La influencia global de Estados Unidos, su participación en asuntos internacionales y su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU contribuye a su difícil invasión. En conclusión, la combinación de la armamentística población estadounidense, las alianzas internacionales, la resistencia interna y la población global del país hacen que la invasión de Estados Unidos sea no solo improbable, sino también imprudente. La repercusión a nivel mundial y los intereses cruciales de otros países con Estados Unidos hacen que la idea de una invasión sea descabellada y poco viable. Antes de despedirnos, quiero reflexionar sobre una pregunta clave. ¿Crees que en la actualidad algún país tendría la audacia de planear una invasión a Estados Unidos? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva. Si disfrutaste de este video y quieres explorar más temas intrigantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Estamos ansiosos de tenerte en nuestra comunidad. Hasta la próxima, exploradores de conocimiento.